Bienvenidos una vez Mood S a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde diseccionamos las historias Mood S apasionantes, los personajes Mood S complejos y los giros de trama que nos dejan boquiabiertos. Si eres nuevo por AQU, te doy la bienvenida y te invito a unirte a nuestra familia de adictos a las series turcas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Encontrar en los enlaces en la descripción Superíndice 3N, donde publicamos contenido exclusivo, encuestas y adelantos de nuestros Superíndice 3 y análisis. Queremos construir una comunidad activa y apasionada por las series turcas, así que los esperamos por allí. Hoy nos adentraremos en un tema que estoy segura les fascinará, la revancha. Ese sentimiento poderoso, a veces justificado, a veces obsesivo, que impulsa a nuestros personajes favoritos a tomar decisiones extremas. Pero ¿qué copyright pasa cuando la lunea entre víctima y CU Superíndice 3 se difumina? La sed de venganza corrompe incluso a los personajes que creamos Mood S inocentes? Exploraremos ese terreno gris a trabu copyright S de algunas series turcas que nos han mantenido al borde del asiento, series donde Kerem desata su furia, y donde Ande a veces juega un papel Mood S ambiguo de lo que parece. Analizaremos si son meras víctimas de las circunstancias o si, en el fondo, albergan un lado oscuro que los convierte en CU Superíndice 3 cómplices de su propia revancha. Preparo copyright S para un viaje lleno de intriga, pasiu Superíndice 3N y por supuesto, mucho drama turco. No olviden darle me gusta a este vídeo si les interesa el tema, porque su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que les guste. Comencemos. Y recuerden, si tienen alguna serie que quieran que analicemos, do copyright genla en los comentarios. Siempre estamos buscando nuevas joyas turcas para descubrir. Para comenzar, quiero hablarles de Ezel. Esta serie, un clásico imprescindible para cualquier fan de las telenovelas turcas, es una verdadera obra maestra del GEU copyright Nero de la venganza. La trama gira en torno a Ömer Parrafoğar, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida. Lo inculpan injustamente por un robo y asesinato, y lo dan por muerto en prisión Superíndice 3N. Sin embargo, Ömer sobrevive y con la ayuda de un misterioso hombre llamado Ali, se somete a una cirugía plástica y regresa como Ezel Bayraktar, un hombre rico y sofisticado, sediento de venganza. La transformación Superíndice 3N de Ömer en Ezel no es solo física, sino también copyright N psicolu Superíndice 3 jica. Pierde su inocencia, su bondad y se convierte en un maestro de la manipulación Superíndice 3N. La venganza se convierte en su único propio Superíndice 3 sito en la vida, y estuvo dispuesto a sacrificar todo para lograrlo. En Ezel, el personaje de Kerem no es un nombre propio, sino Mood S bien un concepto, una fuerza destructiva que se manifiesta en las acciones de Ezel. Ezel estuvo completamente desatado, consumido por el deseo de hacer pagar a aquellos que lo traicionaron. Su venganza es meticulosa, fría y calculada. Analiza cada movimiento de sus enemigos, los manipula y los lleva al borde de la desesperación Superíndice 3N. Utiliza sus propias debilidades y secretos en su contra, sembrando la discordia y la desconfianza entre ellos. La serie explora la profundidad de la traición Superíndice 3N y CU Superíndice 3mo puede transformar a una persona hasta volverla irreconocible. También copyright N nos hace cuestionar si la venganza realmente trae paz o si solo perpetúa el ciclo de violencia. En cuanto al papel de Ande en este caso, podemos compararlo con el personaje de Eyayan, la ex prometida de Ömer. A primera vista, Eyayan parece ser una víctima de las circunstancias, obligada a participar en la traición Superíndice 3N para salvar a su hermana enferma. Sin embargo, a medida que avanza la serie, vemos que Eyayan es mucho Mood S compleja de lo que aparenta. Es ambiciosa, manipuladora y capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. ¿Es una víctima de las circunstancias o una CU Superíndice 3 cómplice activa de su propia revancha? La respuesta no es fácil. Y precisamente esa ambigüedad es lo que hace que su personaje sea tan fascinante. Eyayan termina siendo un instrumento Mood S en la orquestación Superíndice 3N de Ezel, aunque ella también copyright N juega sus propias cartas, lo que demuestra que la lunea entre víctima y victimario se desdibuja constantemente. Su relación Superíndice 3N con Ezel es una danza peligrosa de amor y odio, de atracción Superíndice 3N y repulsión Superíndice 3N. Ambos estuvieron atrapados en un ciclo de venganza que los consume a ambos.
Ahora, cambiemos de tono y adentro copyright monos en otra serie que explora el tema de la revancha, aunque desde una perspectiva diferente, Intikam. Esta es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense Revenge, y sigue la historia de Yaymur Uzden, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que destruyeron la vida de su padre. Su padre Adil Uzden fue injustamente acusado de un crimen que no cometió superíndice 3, fue encarcelado y murió superíndice 3 en prisión superíndice 3N. Yaymur, decidida a limpiar el nombre de su padre y a hacer pagar a los responsables, adopta una nueva identidad y se infiltra en la alta sociedad de Estambul. A diferencia de Ethel, donde la venganza es fría y calculada, en Intikam, la venganza es personal y emocional. Yaymur busca no solo justicia para su padre, sino también copyright en castigar a aquellos que le arrebataron su felicidad y su infancia. En Intikam, Yaymur podrá representar a Ande en nuestro título, una figura que busca la justicia, pero que se ve envuelta en situaciones moralmente ambiguas. Su sed de venganza la lleva a manipular a las personas a su alrededor, a utilizar sus debilidades en su contra y a poner en peligro sus propias relaciones personales. Yaymur comienza siendo una víctima, una joven inocente que busca justicia para su padre. Pero a medida que avanza la serie, se convierte en algo muy dese. Se vuelve fría, calculadora y obsesionada con su venganza. ¿Sigue siendo una víctima o se ha convertido en una CEU superíndice 3 cómplice de su propia destrucción superíndice 3N? La serie explora CEU superíndice 3 la venganza puede consumir a una persona y hacerla perder su propia identidad. También copyright N nos muestra las consecuencias de nuestros actos y CEU superíndice 3 la venganza puede afectar a las personas inocentes que nos rodean. El elemento Kerem, esa furia desatada, se encuentra presente en los copyright todos que Yaymur emplea. No duda en cruzar luneas, en lastimar a personas inocentes si eso la acerca a su objetivo final. La venganza la consume y la transforma en alguien irreconocible. La serie plantea preguntas importantes sobre los límites de la venganza y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por ella. ¿Vale la pena sacrificar nuestra propia humanidad en busca de justicia? Intikam, también copyright N explora temas como la clase social, el poder y la corrupción superíndice 3N. Nos muestra CEU superíndice 3 la su condiéresis copyright lights de Estambul pueden manipular el sistema para proteger sus propios intereses y CEU superíndice 3 la justicia puede ser difícil de alcanzar para aquellos que no tienen poder. Otra serie que quiero mencionar es Şeref Meselesi. Esta serie sigue la historia de dos hermanos, Jdiğit y Emir K.L. Párrafo, que se mudan a Estambul tras la muerte de su abuelo. Ambos hermanos tienen personalidades muy diferentes. Jdiğit es impulsivo, apasionado y propenso a la violencia, mientras que Emir es tranquilo, racional y ambicioso. Cuando su familia se ve envuelta en una serie de problemas financieros, Jdiğit decide tomar las riendas y vengar la memoria de su abuelo, quien fue humillado antes de morir. A diferencia de las series anteriores, Şeref Meselesi no se centra únicamente en la venganza, sino también copyright N en la importancia de la familia y el honor. La serie explora las diferentes formas en que las personas definen el honor y CEU superíndice 3 Moestu N dispuestas a luchar por ello. AQ, Jdiğit representa claramente a Kerem desatado. Su furia es palpable, su deseo de proteger a su familia y de vengar la injusticia que sufrieron lo lleva a tomar decisiones imprudentes y a enfrentarse a personas peligrosas. No le importa romper las reglas o incluso cometer actos ilegales si eso significa conseguir su objetivo. Jdiğit es un personaje complejo lleno de contradicciones. Es un hombre de honor, pero también copyright N es un hombre violento. Es leal a su familia, pero también copyright N es capaz de traicionar a sus principios. Su relación superíndice 3N con su hermano Emir es tensa y conflictiva, ya que ambos tienen diferentes ideas sobre CEU superíndice 3 Mo proteger a su familia. En cuanto al papel de Ande podemos compararlo con el personaje de Sibel, una joven que se ve atrapada entre los dos hermanos. Sibel es una mujer fuerte e independiente, pero también copyright N es vulnerable y susceptible a la manipulación superíndice 3N. Inicialmente se siente atraída por la fuerza y la pasión superíndice 3N de Jdiğit, pero a medida que ve CEU superíndice 3 Mo su venganza lo consume, comienza a cuestionar sus sentimientos. Sibel no es una víctima pasiva. Tiene sus propias ambiciones y deseos, y está dispuesta a luchar por ellos. Sin embargo, su relación superíndice 3N con Jdiğit la pone en una posición superíndice 3N difícil,
donde se ve obligada a elegir entre el amor y la razón superíndice 3n. Sibel, en su afur n por encontrar su lugar en el mundo, termina, quizú ese sin quererlo, siendo Zeus superíndice 3 cómplice de algunas de las acciones de Yeet, al menos hasta que decide tomar las riendas de su propio destino. Seref Meselesi también copyright n explora temas como la pobreza, la ambición superíndice 3n y la lucha de clases. Nos muestra Zeus superíndice 3 mo las personas pueden ser corrompidas por el poder y el dinero, y Zeus superíndice 3 mo la venganza puede destruir familias y comunidades. Por último, quiero hablarles de Eucondieres y Sukur. Esta es una serie de acción superíndice 3n y drama que se centra en la familia Kouparrafo Oval, que controla el barrio de Eucondieres y Sukur en Estambul. Eucondieres y Sukur es un barrio peligroso, lleno de crimen y violencia, pero también Copyright N es un lugar donde la gente se preocupa por los demu, S y donde los lazos familiares son muy fuertes. Cuando una nueva banda criminal intenta tomar el control de Eucondieres y Sukur, la familia Kouparrafo Oval se ve obligada a luchar para proteger su territorio. Eucondieres y Sukur es una serie que combina acción superíndice 3n, drama y comedia. Nos muestra la vida cotidiana en un barrio peligroso y Zeus superíndice 3 mo las personas se enfrentan a la adversidad. También Copyright N explora temas como la lealtad, el sacrificio y la importancia de la comunidad. En Eucondieres y Sukur, el personaje de Yamau Párrafo Kouparrafo Oval, interpretado por el carisma Tico Arasbulut y Grado Sinemli, encarna la figura de Kerem desatado. Yamau Párrafo es un joven que ha abandonado su familia y su barrio para vivir una vida diferente. Pero cuando su padre es asesinado y Eucondieres y Sukur se ve amenazado, regresa para tomar el control y vengar la muerte de su padre. La furia de Yamau Párrafo es contenida al principio, pero a medida que avanza la serie, se desata por completo. No duda en usar la violencia para proteger a su familia y a su barrio, y se convierte en un líder implacable y respetado. Yamau Párrafo es un personaje complejo y atormentado por su pasado. Lucha por mantener el control de Eucondieres y Sukur y proteger a su familia, pero también Copyright N lucha contra sus propios demonios. El papel de Ande en este caso, lo podríamos relacionar con Sena, la esposa de Yamau Párrafo. Sena es una mujer independiente y fuerte, pero también Copyright N es una víctima de las circunstancias. Se enamora de Yamau Párrafo sin saber nada de su pasado o de su familia. Cuando descubre la verdad, se siente traicionada y confundida. A pesar de todo, decide quedarse a su lado y apoyarlo en su lucha contra las bandas criminales. Sin embargo, su presencia en Eucondieres y Sukur la pone en peligro constante, y se ve obligada a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su moralidad. Sena, al igual que Yaimur en Intikam, se ve arrastrada por las acciones de Yamau Párrafo, y en ocasiones, se convierte en Zeus superíndice 3 cómplice de sus decisiones, ya sea por amor, lealtad o por simple supervivencia. En Eucondieres y Sukur, la línea entre el bien y el mal es muy difusa, y todos los personajes, en algún momento, se ven obligados a tomar decisiones moralmente cuestionables. La serie también Copyright N explora temas como la paternidad, la maternidad y el impacto de la violencia en los new más menos os. Hemos explorado 4 series turcas donde la venganza es el motor principal de la trama. Hemos visto Zeus superíndice 3 mo personajes como Ezel, Yaimur, Yeet y Yamau Párrafo se dejan consumir por la furia y el deseo de hacer pagar a aquellos que los traicionaron. Y también Copyright N hemos visto Zeus superíndice 3 mo personajes como Eyayan, Sibel y Sena se ven arrastrados por las acciones de estos hombres, convirtió Copyright 2 a veces en víctimas y otras veces en Zeus superíndice 3 cómplices de su propia destrucción superíndice 3n. Hemos analizado sus motivaciones, sus dilemas morales y las consecuencias de sus actos. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta du superíndice 3 de estamos dispuestos a llegar en busca de venganza? ¿Vale la pena sacrificar nuestra propia humanidad para obtener justicia? ¿Es la venganza un ciclo sin fin que solo genera ese dolor y sufrimiento? Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya dado que pensar. Y recuerden, la venganza nunca es la solución superíndice 3n. La verdadera fortaleza reside en perdonar y seguir adelante. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde la venganza es el plato principal. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirnos qué copyright piensan de estas series y de los personajes que hemos analizado. ¿Creen que Kerem siempre estuvo justificado en su furia?
¿Piensan que Ande es siempre una víctima o a veces se convierte en CU superíndice 3 mlice? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Compartan sus reflexiones y sus propias interpretaciones de estos complejos personajes. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó Superíndice 3, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. También Copyright N los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrar contenido exclusivo y podrán interactuar con otros fans de las series turcas. Hasta la Superíndice 3 Sima, y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. No olviden que siempre estamos buscando nuevas series para analizar, así que no duden en dejarnos sus sugerencias en los comentarios. Nos vemos pronto.